Millonario dejó a su esposa por una joven e invita a su humilde exnovia de colegio a su boda. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Ricardo?, murmuró para sí mismo, su voz quebrada por la emoción contenida. El eco de sus palabras rebotó en las paredes del baño, amplificando la soledad que sentía. Ricardo cerró los ojos, recordando los días en que compartía este espacio con Carolina. El aroma de su perfume, el sonido de su risa, todo se había desvanecido, dejando solo un vacío que ni siquiera su fortuna podía llenar. Abrió el grifo y se salpicó agua fría en la cara, como si pudiera lavar sus preocupaciones. Pero el agua no podía borrar la sensación de que algo fundamental faltaba en su vida. «Tienes todo lo que siempre quisiste», se dijo a sí mismo, mirando fijamente a su reflejo. Una mansión, autos de lujo, una empresa exitosa. Entonces, ¿por qué te sientes tan vacío? La respuesta flotaba en el aire, silenciosa pero innegable. El dinero, el poder, el estatus, nada de eso podía reemplazar el amor verdadero, la conexión genuina que alguna vez tuvo. Ricardo salió del baño y se paró frente a la ventana de su dormitorio, observando los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. Todo lo que veía era suyo, y sin embargo, se sentía como un extraño en su propia vida. Un nudo se formó en su garganta mientras pensaba en Carolina, en cómo habían terminado las cosas entre ellos. El divorcio había sido amargo, dejando cicatrices que aún no sanaban completamente. «¿Vale la pena todo esto?», susurró, su voz apenas audible. «¿He perdido algo más valioso que todo lo que he ganado?». Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la habitación con una luz dorada, Ricardo se encontró en una encrucijada emocional. Su vida de riqueza y estatus había perdido su brillo, y ahora se enfrentaba a una verdad incómoda: el éxito material no era garantía de felicidad. Con un suspiro profundo, Ricardo se alejó de la ventana. Era hora de empezar el día, de poner su máscara de hombre de negocios exitoso. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que algo tenía que cambiar. Necesitaba redescubrir el significado de la verdadera felicidad, y ese viaje apenas estaba comenzando. Ricardo ajustó su corbata frente al espejo del ascensor mientras descendía hacia el lobby de su empresa. Su mente aún divagaba sobre los pensamientos de la mañana cuando las puertas se abrieron, revelando el bullicio del vestíbulo. «Buenos días, señor Mendoza», saludó su asistente, entregándole una taza de café. «Buenos días, Marcos», respondió Ricardo, ausente. Mientras caminaba hacia su oficina, una voz melodiosa captó su atención. Se giró para ver a Clara, la nueva ejecutiva de marketing, conversando animadamente con unos colegas. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y Ricardo sintió una chispa que no había experimentado en años. Clara se acercó, sonriendo. «Señor Mendoza, ¿tiene un minuto? Me gustaría discutir la nueva campaña». «Por supuesto, Clara». «Pasa a mi oficina», respondió Ricardo, sintiendo un inexplicable nerviosismo. Ya en la privacidad de su despacho, Clara comenzó a explicar sus ideas con pasión. Ricardo se encontró cautivado, no solo por el brillante plan de marketing, sino por la energía y vitalidad que emanaba de ella. «Es fascinante», murmuró Ricardo, dándose cuenta de que se refería tanto a la presentación como a la mujer frente a él. Clara sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Me alegro que le guste. Creo que podría revolucionar nuestra estrategia de mercado». Ricardo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. «Clara, tu visión es exactamente lo que necesitamos. ¿Te gustaría liderar este proyecto?». «¿En serio?», exclamó Clara, su rostro iluminándose. «Sería un honor, señor Mendoza». «Por favor, llámame Ricardo», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. Hubo un momento de silencio cargado de tensión. Ricardo podía sentir algo cambiando dentro de él, como si una parte dormida de su ser estuviera despertando. «Gracias». «Ricardo», respondió Clara suavemente, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Cuando Clara salió de la oficina, Ricardo se quedó mirando la puerta, sintiendo una mezcla de emoción y confusión. ¿Qué era esta sensación? ¿Acaso estaba? «No», se dijo a sí mismo,
sacudiendo la cabeza. Pero incluso mientras lo negaba, sabía que algo había cambiado. La chispa que había visto en los ojos de Clara había encendido algo en él, algo que creía perdido hace mucho tiempo. Durante el resto del día, Ricardo se encontró buscando excusas para hablar con Clara. Cada interacción parecía cargada de una energía nueva y emocionante. Se sorprendió riendo genuinamente por primera vez en meses, cautivado por el ingenio y la inteligencia de Clara. Al final de la jornada, mientras observaba a Clara despedirse desde la ventana de su oficina, Ricardo se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sensación cálida se extendió por su pecho, una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué estás haciendo, Ricardo?, susurró para sí mismo, pero esta vez la pregunta tenía un tono diferente. Ya no era de desesperación, sino de anticipación. Mientras salía de la oficina esa noche, Ricardo sintió que algo había cambiado fundamentalmente. El mundo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Y aunque una parte de él se sentía culpable por estos nuevos sentimientos, no podía negar la emoción que corría por sus venas. ¿Qué significaría esto para su futuro? ¿Para su matrimonio con Carolina? Ricardo no tenía respuestas, solo preguntas y un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, latía con la promesa de algo nuevo y emocionante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Ricardo. Cada día en la oficina traía nuevas oportunidades de interactuar con Clara, y con cada encuentro, sentía crecer la conexión entre ellos. Sin embargo, la culpa lo carcomía por dentro, recordándole constantemente su matrimonio con Carolina. Una noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual. El silencio que lo recibió era ensordecedor. Caminó por el pasillo oscuro hacia la habitación principal, su corazón pesado con una mezcla de remordimiento y anhelo. Carolina, llamó suavemente al entrar en el dormitorio. No hubo respuesta. La cama estaba vacía, las sábanas frías al tacto. Ricardo suspiró, dejándose caer en el borde del colchón. Sacó su teléfono, dudando por un momento antes de marcar el número de su esposa. Tras varios tonos, la voz fría de Carolina resonó al otro lado de la línea. ¿Qué quieres, Ricardo? Yo, solo quería saber dónde estás, respondió él, su voz traicionando su inseguridad. ¿Ahora te importa? La amargura en las palabras de Carolina era palpable. Estoy en casa de mi hermana. Necesitaba escapar de esa casa vacía que llamas hogar. Ricardo cerró los ojos, el dolor en su pecho intensificándose. Carolina, lo siento. Sé que las cosas han estado difíciles últimamente. ¿Difíciles?, interrumpió ella con una risa seca. Ricardo, ni siquiera estás aquí. Física o emocionalmente. Hace meses que nuestro matrimonio es solo una fachada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sabía que ella tenía razón, pero admitirlo en voz alta parecía hacer que todo fuera más real, más definitivo. Tal vez. Comenzó Carolina, su voz quebrándose ligeramente, tal vez deberíamos considerar que esto ya no funciona. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. A pesar de la distancia que había crecido entre ellos, la idea de terminar su matrimonio le parecía surreal. Carolina, no tomemos decisiones apresuradas, suplicó, aunque una parte de él se preguntaba si realmente quería salvar su matrimonio o si solo tenía miedo al cambio. No es apresurado, Ricardo. Es el resultado de años de negligencia y desamor. Y Carolina hizo una pausa, su voz temblando. Hay algo más que debes saber. El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Qué sucede? He estado viendo a alguien más, confesó Carolina, su voz una mezcla de culpa y desafío. No planeé que sucediera, pero él me hace sentir viva de nuevo. El mundo de Ricardo pareció detenerse. La revelación de Carolina debería haberlo destrozado, pero en lugar de eso, sintió una extraña sensación de alivio mezclada con su shock. Entiendo, dijo finalmente, sorprendido por la calma en su propia voz. Creo que ambos sabemos que esto ha terminado, ¿verdad? El silencio al otro lado de la línea fue toda la respuesta que necesitaba.
Hablaremos con los abogados mañana, continuó Ricardo, sintiendo como si estuviera observando la escena desde fuera de su cuerpo. Es lo mejor para ambos. Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en la oscuridad, procesando lo que acababa de suceder. Su matrimonio había terminado, y aunque sentía tristeza, también experimentaba una sensación de libertad que no había anticipado. Casi sin pensarlo, tomó su teléfono nuevamente y marcó otro número. ¿Ricardo? La voz sorprendida de Clara lo saludó. ¿Está todo bien? Clara, respiró Ricardo, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Podemos vernos? Hay mucho de qué hablar. Mientras se preparaba para salir, Ricardo se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionado por lo que podría traer. Los meses pasaron volando. Ricardo y Clara se sumergieron en un torbellino de pasión y nuevas experiencias. El divorcio con Carolina se finalizó sin mayor drama, y Ricardo sentía que había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida. Sin embargo, en los momentos más silenciosos, cuando la noche caía sobre la ciudad, una sombra de nostalgia se apoderaba de él. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en su estudio, Ricardo se detuvo en una imagen que le robó el aliento. Era él, mucho más joven, sonriendo con genuina felicidad junto a una chica de cabello oscuro y ojos brillantes. Raquel, susurró, acariciando la fotografía con la punta de sus dedos. Como si fuera ayer, los recuerdos inundaron su mente. Raquel, su novia de la universidad, la chica de origen humilde que lo había amado cuando él no era nadie. La misma que él había dejado atrás en su búsqueda de éxito y riqueza. Clara entró en el estudio, interrumpiendo sus pensamientos. «Ricardo, ¿estás bien? Pareces distante». Ricardo intentó sonreír, pero no pudo ocultar la melancolía en sus ojos. «Solo estaba recordando, mi amor. Nada importante». Clara se acercó, curiosa, y miró la fotografía. «¿Quién es ella? Se ve que eras muy feliz». Ricardo dudó por un momento, pero decidió ser honesto. «Es Raquel, mi novia de la universidad. Fue alguien muy especial». «¿Qué pasó con ella?», preguntó Clara, su voz teñida de una mezcla de curiosidad y ligera preocupación. Ricardo suspiró profundamente. «La dejé. Estaba tan enfocado en construir mi imperio que la dejé ir. Ella era de una familia humilde, y yo quería más». Clara lo miró en silencio, procesando la información. «¿La amabas?». «Sí», admitió Ricardo, sorprendido por la facilidad con la que la verdad salió de sus labios. «La amaba de una manera que no he vuelto a sentir desde entonces. Era un amor puro, sin complicaciones». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Clara finalmente habló, su voz suave pero firme. «¿Y ahora? ¿Todavía piensas en ella?». Ricardo se giró para mirar a Clara, consciente de lo delicado de la situación. «Clara, te amo. Eres mi presente y mi futuro. Pero sería mentira decir que no pienso en Raquel a veces. Ella representa una parte de mí que he perdido en el camino». Clara asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. «Entiendo. Todos tenemos un pasado, Ricardo. Pero me pregunto, ¿qué harías si la volvieras a ver?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Ricardo se encontró sin palabras, su mente un torbellino de emociones contradictorias. «No lo sé», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Honestamente, no lo sé». Clara lo miró fijamente por un momento antes de besarlo suavemente en la mejilla. «Está bien no saberlo todo, mi amor. Pero recuerda, el pasado es pasado por una razón». Mientras Clara salía del estudio, Ricardo se quedó mirando la fotografía, sintiendo que su corazón se dividía entre el amor presente y los recuerdos del pasado. ¿Qué pasaría si el destino lo pusiera frente a Raquel nuevamente?
¿Podría resistir la tentación de revivir ese amor puro y simple? Con un suspiro, guardó la fotografía en un cajón, pero no pudo evitar sentir que una parte de su corazón se quedaba allí, atrapada entre las páginas del tiempo, esperando ser redescubierta. El destino, caprichoso como siempre, no tardó en responder a las preguntas no formuladas de Ricardo. Semanas después de aquella conversación con Clara, se encontraba en un lujoso hotel de la ciudad, asistiendo a una conferencia de negocios. El salón bullía de actividad, lleno de empresarios y ejecutivos de todo el país. Ricardo se movía entre la multitud con la facilidad que le daba años de práctica, intercambiando saludos y tarjetas de visita. Sin embargo, su mente seguía distraída, dividida entre su presente con Clara y los recuerdos que la fotografía de Raquel había despertado. De repente, mientras se dirigía al bar para tomar una copa, una voz familiar lo detuvo en seco. ¿Ricardo? ¿Ricardo Mendoza? Se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Y allí estaba ella, como si hubiera salido directamente de sus recuerdos. Raquel, con su cabello oscuro ahora más corto, pero con los mismos ojos brillantes que recordaba. Raquel, susurró, su voz apenas audible en el bullicio del salón. No puedo creerlo. Ella sonrió, una mezcla de nerviosismo y alegría en su rostro. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Ricardo se encontró sin palabras por un momento, abrumado por la oleada de emociones que lo invadían. Yo, estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Represento a una pequeña empresa de tecnología verde, explicó Raquel, su voz llena de orgullo. Hemos crecido mucho en los últimos años. Ricardo la miró con asombro. Esta no era la misma chica tímida que había dejado atrás. Ante él estaba una mujer segura, exitosa por derecho propio. Eso es increíble, dijo Ricardo, genuinamente impresionado. Siempre supe que llegarías lejos. Raquel lo miró con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Ricardo no pudo descifrar. Gracias. Tú también has llegado lejos, por lo que veo. Tu nombre está en todas partes. Hubo un momento de silencio incómodo, cargado de palabras no dichas y preguntas sin formular. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó Ricardo impulsivamente. Para ponernos al día. Raquel dudó por un segundo, y Ricardo temió haber cruzado una línea invisible. Pero entonces ella sonrió, suavemente. Me encantaría. Mientras se dirigían a un rincón más tranquilo del hotel, Ricardo sintió que su mundo se tambaleaba. Aquí estaba Raquel, la mujer que representaba todo lo que había dejado atrás en su búsqueda de éxito. Y sin embargo, ella había logrado el éxito por su cuenta, sin perder esa chispa de autenticidad que siempre la había caracterizado. Se sentaron en una mesa apartada, el ruido de la conferencia desvaneciéndose en el fondo. Ricardo miró a Raquel, sintiendo una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y una emoción que no se atrevía a nombrar. Entonces, comenzó Raquel, sus ojos fijos en él. Cuéntame, Ricardo. ¿Cómo ha sido tu vida todos estos años? Ricardo abrió la boca para responder, pero se encontró dudando. ¿Cómo podía resumir años de ambición, éxito, un matrimonio fallido y su nueva relación con Clara? ¿Y cómo podía hacerlo sin revelar el torbellino de emociones que el simple hecho de ver a Raquel había desatado en él? Es complicado, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Pero cuéntame de ti primero. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Mientras Raquel comenzaba a hablar, Ricardo se dio cuenta de que estaba al borde de algo peligroso y emocionante. El pasado y el presente colisionaban, y él no estaba seguro de cómo navegaría las aguas turbulentas que se avecinaban. Las horas pasaron volando mientras Ricardo y Raquel se sumergían en una conversación que parecía borrar los años de separación. Compartieron risas, nostalgias y, sin decirlo, un innegable arrepentimiento por el tiempo perdido. Cuando finalmente se despidieron, Ricardo sintió como si una parte de él se fuera con Raquel. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ricardo. No podía dejar de pensar en Raquel, en la vida que podrían haber tenido juntos, en la simplicidad y autenticidad que ella representaba.
Estos pensamientos lo atormentaban, especialmente cuando estaba con Clara. Una noche, mientras cenaba con Clara en su lujoso ático, Ricardo se encontró distante, su mente vagando hacia el recuerdo de Raquel. «Ricardo, ¿me estás escuchando?». La voz de Clara lo sacó de sus pensamientos. «Lo siento, amor». «Estaba distraído», respondió Ricardo, forzando una sonrisa. Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de preocupación y sospecha. «¿Has estado así desde la conferencia? ¿Pasó algo allí que deba saber?». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Debería contarle sobre Raquel? ¿Sobre los sentimientos confusos que lo atormentaban? «Clara», comenzó, su voz temblorosa, «hay algo que debo decirte». Clara se tensó visiblemente, preparándose para lo peor. «En la conferencia, me encontré con alguien de mi pasado. Alguien muy importante». «¿Raquel?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Ricardo asintió, sorprendido. «¿Cómo lo supiste?». «Por la forma en que hablaste de ella aquella vez. Por cómo te has comportado desde entonces». «Ricardo, ¿qué está pasando?». Ricardo tomó una respiración profunda, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. «Clara, voy a pedirle a Raquel que venga a nuestra boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miró fijamente, una mezcla de incredulidad y dolor en sus ojos. «¿Qué?», logró decir finalmente. «Ricardo, ¿por qué harías eso?». Porque necesito cerrar ese capítulo de mi vida», respondió Ricardo, sin estar completamente seguro de sus propias motivaciones. «Necesito que ella vea la vida que he construido, la felicidad que he encontrado contigo». Clara se levantó de la mesa, su cuerpo temblando ligeramente. «¿Es eso? ¿O es que necesitas verla una vez más antes de comprometerte completamente conmigo?». Ricardo se quedó sin palabras, la verdad de la acusación de Clara golpeándolo con fuerza. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero sé que si no hago esto, siempre me preguntaré, ¿qué hubiera pasado si?». Clara lo miró por un largo momento, lágrimas amenazando con caer de sus ojos. «Haz lo que tengas que hacer, Ricardo. Pero recuerda, estás jugando con fuego. Y no solo con tu corazón, sino también con el mío». Con esas palabras, Clara salió del comedor, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos y dudas. Esa noche, con manos temblorosas, Ricardo tomó su teléfono y escribió un mensaje a Raquel. «Raquel, sé que esto puede sonar extraño, pero me gustaría invitarte a mi boda. Hay mucho que quiero compartir contigo, mucho que necesito decir. Por favor, considera venir». Antes de que pudiera arrepentirse, presionó enviar. El mensaje quedó flotando en el éter digital, un puente tendido entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que podría ser. Ricardo se quedó mirando la pantalla del teléfono, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué respondería Raquel? ¿Y qué significaría su respuesta para su futuro con Clara? La incertidumbre lo envolvió como una manta pesada, y Ricardo se dio cuenta de que había abierto una puerta que quizás no debería haber tocado. Ahora solo quedaba esperar y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los días siguientes fueron una tortura para Ricardo. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón daba un vuelco, esperando ver la respuesta de Raquel. Clara, por su parte, se mostraba distante y fría, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y desconfianza cada vez que miraba a Ricardo. Una tarde, mientras Ricardo trabajaba en su oficina, intentando distraerse de la tensión que invadía su vida personal, su asistente entró con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, hay alguien que quiere verlo. Dice que es urgente». Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, revelando a Carolina, su ex esposa. Sus ojos brillaban con una furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves, Ricardo?», espetó Carolina, cerrando la puerta tras de sí con un golpe que hizo temblar los cuadros en las paredes. Ricardo se levantó, sorprendido y confundido. «Carolina, ¿qué haces aquí? ¿De qué estás hablando?». «No te hagas el inocente», gritó ella,
acercándose al escritorio. ¿Crees que puedes jugar con la gente así? ¿Invitar a tu exnovia a tu boda? ¿Es algún tipo de venganza retorcida? Ricardo palideció. No esperaba que Carolina se enterara de la invitación a Raquel, y mucho menos que reaccionara de esta manera. Carolina, cálmate. Esto no tiene nada que ver contigo, intentó explicar, pero sus palabras solo parecieron enfurecerla más. ¿Nada que ver conmigo? La risa de Carolina era amarga. ¿Acaso has olvidado que fui yo quien te consoló cuando Raquel te dejó? ¿Que fui yo quien estuvo a tu lado mientras construías tu imperio? Las palabras de Carolina golpearon a Ricardo como un puño. Había olvidado esa parte de su historia, como Carolina había estado allí en sus momentos más oscuros. Yo, lo siento, murmuró Ricardo, sintiendo el peso de sus acciones pasadas y presentes. No pensé que esto te afectaría así. Carolina se acercó más, su voz bajando a un susurro peligroso. Siempre has sido un egoísta, Ricardo. Primero me abandonaste por tu ambición, y ahora estás dispuesto a herir a tu nueva novia por un capricho del pasado. Ricardo se quedó sin palabras, la verdad de las acusaciones de Carolina resonando en su mente. ¿Y sabes qué es lo peor?, continuó Carolina, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Que todavía tienes el poder de lastimarnos a todas. A mí, a Clara, y probablemente también a Raquel. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente, y Clara entró, deteniendo en seco al ver la escena frente a ella. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Carolina se giró hacia ella, una sonrisa triste en sus labios. Ah, Clara. Bienvenida a la fiesta. Estábamos discutiendo sobre cómo Ricardo juega con los corazones de las mujeres. Tú eres la siguiente en la lista, querida. Clara miró a Ricardo, buscando una explicación, pero él solo pudo bajar la mirada, abrumado por la culpa y la confusión. Yo no sé qué decir, balbuceó Ricardo, sintiéndose atrapado entre su pasado y su presente. Carolina se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Piensa bien en lo que estás haciendo, Ricardo. No solo estás jugando con tu vida, sino con la de todos los que te rodean. Con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Ricardo y Clara en un silencio tenso y cargado de emociones no dichas. Clara miró a Ricardo, sus ojos llenos de preguntas y dudas. Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Ricardo se dejó caer en su silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La pregunta de Clara quedó flotando en el aire, una pregunta para la que él no tenía respuesta. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía desenredar este nudo de emociones y decisiones que amenazaba con destruir todo lo que había construido? El silencio en la oficina era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj, como si estuviera contando los segundos hasta que Ricardo tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El silencio en la oficina fue interrumpido por el sonido del teléfono de Ricardo. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo y miró la pantalla. Era un mensaje de Raquel. He recibido tu invitación, Ricardo. Me ha sorprendido mucho. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Podríamos vernos y hablar? Ricardo levantó la vista hacia Clara, quien lo miraba expectante. Es Raquel, dijo con voz ronca. Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. ¿Qué dice? Quiere que nos veamos para hablar sobre la invitación, respondió Ricardo, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba aún más. Clara asintió lentamente. Creo que deberías ir, dijo finalmente, sorprendiendo a Ricardo. ¿Estás segura?, preguntó, confundido por la reacción de Clara. Sí, respondió ella con firmeza. Necesitas resolver esto, Ricardo. Por ti, por nosotros, por todos. Ricardo acordó encontrarse con Raquel en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas y los rumores del mundo empresarial. Cuando llegó, Raquel ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, con una taza de café entre sus manos. Hola, Ricardo, saludó Raquel con una sonrisa tímida.
Hola, Raquel, respondió él, sentándose frente a ella. Gracias por venir. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Raquel hablara. Tu invitación me tomó por sorpresa. Ricardo asintió. Lo sé. Fue impulsivo de mi parte. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo?, preguntó Raquel, sus ojos buscando los de él. Después de todos estos años, ¿por qué ahora? Ricardo respiró profundo, buscando las palabras adecuadas. Porque cuando te vi en esa conferencia, me di cuenta de que nunca cerré realmente ese capítulo de mi vida. Necesito saber que hicimos lo correcto al separarnos. Raquel lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Ricardo, han pasado muchos años. Ambos hemos cambiado, hemos crecido. Yo he construido mi propia vida. Lo sé, dijo Ricardo, sintiendo una punzada de culpa. Y me alegro por ti, de verdad. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿y si hubiéramos tomado un camino diferente? Raquel extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente la de Ricardo. El pasado es pasado, Ricardo. No podemos cambiarlo. Lo que importa es lo que hacemos ahora, con el presente que tenemos. Ricardo sintió que sus ojos se humedecían. Tienes razón. Siempre fuiste la más sensata de los dos. Raquel sonrió con nostalgia. No siempre. Pero he aprendido mucho en estos años. Y una de las cosas que he aprendido es que no podemos vivir de, y sí. Entonces, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Entonces, dijo Raquel con firmeza, creo que deberías concentrarte en tu futuro con Clara. Si me invitaste a tu boda para buscar cierre, aquí lo tienes, te perdono por el pasado, Ricardo. Y espero que puedas perdonarte a ti mismo. Las palabras de Raquel cayeron sobre Ricardo como un bálsamo, aliviando un dolor que ni siquiera sabía que tenía. Gracias, Raquel, dijo, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Eres una mujer increíble. Raquel se levantó, preparándose para irse. Tú también eres un buen hombre, Ricardo. Solo necesitas recordarlo. Antes de irse, Raquel se detuvo y miró a Ricardo una última vez. Y en cuanto a tu boda, creo que es mejor que no asista. Algunos capítulos deben quedar cerrados. Ricardo asintió, entendiendo la sabiduría en sus palabras. Mientras veía a Raquel alejarse, sintió una mezcla de tristeza y liberación. Había cerrado un capítulo de su vida, pero ahora se enfrentaba a la tarea de reparar el daño que había causado en su presente. Sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, escribió un mensaje a Clara: terminé de hablar con Raquel. ¿Podemos vernos? Tenemos mucho de qué hablar. Mientras esperaba la respuesta de Clara, Ricardo se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Las decisiones que tomara a partir de ahora definirían no solo su futuro, sino el tipo de hombre que quería ser. Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones y, esperaba, comenzar a reconstruir la confianza que había quebrado. Ricardo esperaba ansiosamente en el apartamento, su corazón latiendo con fuerza mientras aguardaba la llegada de Clara. El sonido de llaves en la puerta lo hizo sobresaltarse. Clara entró, su rostro una máscara de emociones contenidas. Hola, dijo Clara suavemente, cerrando la puerta tras de sí. Hola, respondió Ricardo, su voz apenas un susurro. Gracias por venir. Se miraron por un momento, el silencio cargado de tensión y palabras no dichas. Finalmente, Clara habló: ¿cómo fue tu encuentro con Raquel? Ricardo respiró profundamente, preparándose para ser completamente honesto. Fue esclarecedor. Raquel me ayudó a darme cuenta de muchas cosas. Clara se sentó en el sofá, sus ojos fijos en Ricardo. ¿Y qué cosas son esas? ¿Qué he estado viviendo en el pasado?, admitió Ricardo, sentándose junto a ella pero manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué he estado buscando respuestas en los lugares equivocados, cuando todo lo que necesito está aquí, contigo? Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando sus palabras.
Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. Ricardo, ¿tienes idea de cuánto me has lastimado con todo esto? La culpa golpeó a Ricardo como una ola. Lo sé, Clara, y lo siento tanto. Fui egoísta y desconsiderado. No pensé en cómo mis acciones te afectarían. No, no lo hiciste, dijo Clara, su voz quebrándose ligeramente. Me hiciste sentir como si fuera un premio de consolación, como si toda nuestra relación fuera solo un intento de llenar el vacío que dejó Raquel. Ricardo sintió que su corazón se rompía al escuchar el dolor en la voz de Clara. Nunca fue así, te lo juro. Tú eres todo para mí, Clara. Mi futuro, mi presente. Fui un idiota al no darme cuenta antes. Clara lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo puedo confiar en que no volverás a dudar, a mirar hacia el pasado en busca de algo que crees haber perdido? Ricardo tomó las manos de Clara entre las suyas, su tacto enviando una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Porque ahora sé, con absoluta certeza, que mi felicidad está aquí, contigo. Raquel me ayudó a cerrar ese capítulo de mi vida, y estoy listo para escribir uno nuevo, contigo a mi lado. Sí, sí, aún me quieres. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara. Ricardo, te amo. Pero esto nos ha herido a ambos. Necesitamos tiempo para sanar, para reconstruir la confianza. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Lo entiendo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Clara. Te lo prometo. Clara se acercó más a él, apoyando su cabeza en su hombro. ¿Y la boda? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ricardo respiró profundamente, sabiendo que su respuesta podría cambiar todo. Creo que deberíamos posponerla, dijo suavemente. No porque no quiera casarme contigo, sino porque quiero que cuando lo hagamos, sea perfecto. Sin dudas, sin fantasmas del pasado. Quiero darnos el tiempo para sanar y fortalecer nuestra relación. Clara levantó la cabeza, mirándolo con una mezcla de sorpresa y apreciación. ¿Lo dices en serio? Completamente, afirmó Ricardo. Tú eres mi prioridad ahora, Clara. Tú y nuestro futuro juntos. Clara sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa pequeña pero genuina que hizo que el corazón de Ricardo se llenara de esperanza. Está bien, dijo ella suavemente. Vamos a intentarlo. Paso a paso. Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo como si finalmente hubiera encontrado su camino de regreso a casa. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que tendrían que trabajar duro para reconstruir lo que se había dañado. Pero mientras sostenía a Clara en sus brazos, supo con certeza que valía la pena luchar por ello. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se sentía en paz con esa incertidumbre. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Los meses pasaron, y la fecha originalmente planeada para la boda de Ricardo y Clara llegó y pasó sin ceremonia. En su lugar, la pareja se dedicó a reconstruir su relación, paso a paso, día a día. Pero a pesar de sus esfuerzos, una sombra persistía, un eco del pasado que se negaba a desvanecerse por completo. Una tarde de sábado, mientras Ricardo y Clara paseaban por el parque, tomados de la mano y disfrutando de la brisa suave, Clara se detuvo abruptamente. Ricardo, dijo, su voz temblorosa, necesito preguntarte algo. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Claro, mi amor. ¿Qué sucede? Clara respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber ido a la boda de Raquel? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Sabía que Clara había estado luchando con sus propias inseguridades desde el incidente con Raquel, pero no esperaba esto. Clara, yo. Ricardo se detuvo, buscando las palabras correctas. No me arrepiento. Porque ir a esa boda habría significado vivir en el pasado, y yo quiero vivir en el presente. Contigo.
Clara asintió lentamente, pero Ricardo pudo ver la duda en sus ojos. Es solo que, a veces me pregunto si realmente has superado esa parte de tu vida. Si yo soy suficiente. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de cuánto daño había causado su indecisión, cuán profundamente había herido a Clara. Mi amor, dijo, tomando las manos de Clara entre las suyas, tú eres más que suficiente. Eres todo lo que necesito y más. Lamento profundamente haberte hecho dudar de eso. Clara lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Cómo puedo estar segura, Ricardo? ¿Cómo puedo saber que no volverás a dudar? Ricardo miró alrededor, buscando inspiración. Sus ojos se posaron en un vendedor de flores cercano. Sin soltar la mano de Clara, la guió hacia el puesto. Disculpe, le dijo al vendedor, ¿podría darme su rosa más hermosa? El vendedor sonrió y le entregó una rosa roja perfecta. Ricardo la tomó y se volvió hacia Clara. Clara, dijo, ofreciéndole la rosa, esta flor es hermosa, pero eventualmente se marchitará. Mi amor por ti, en cambio, crece cada día. No puedo prometerte que nunca tendré dudas o miedos, porque soy humano. Pero puedo prometerte esto, cada día elegiré amarte. Cada día elegiré nuestro futuro juntos. Clara tomó la rosa, sus dedos rozando los de Ricardo. Ricardo. No necesito ir a la boda de Raquel ni vivir en el pasado, continuó Ricardo, su voz llena de emoción. Porque mi futuro, mi felicidad, está aquí, contigo. Y si me lo permites, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara. Oh, Ricardo, susurró, abrazándolo con fuerza. Ricardo la estrechó contra su pecho, sintiendo como su corazón latía al unísono con el de ella. En ese momento, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. El pasado era el pasado, y su futuro estaba aquí, en sus brazos. Te amo, Clara, murmuró contra su cabello. Y prometo que nunca más dudaré de eso. Clara levantó la mirada, una sonrisa radiante iluminando su rostro a través de las lágrimas. Yo también te amo, Ricardo. Y confío en ti. En nosotros. Mientras se besaban suavemente, con la rosa como testigo de su renovado compromiso, Ricardo sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo, con Clara a su lado. La sombra del pasado finalmente comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la luz brillante de un futuro lleno de promesas y amor verdadero. La felicidad de Ricardo y Clara parecía inquebrantable después de aquel día en el parque. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una semana después, mientras celebraban su reconciliación en un elegante restaurante, una figura familiar se acercó a su mesa. Ricardo, Clara, la voz fría y cortante cortó el aire como un cuchillo. ¡Qué sorpresa encontrarlos aquí! Ricardo levantó la vista, su rostro palideciendo al instante. Carolina, murmuró, la tensión palpable en su voz. Clara apretó la mano de Ricardo bajo la mesa, buscando y ofreciendo apoyo al mismo tiempo. Carolina, la ex esposa de Ricardo, los miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. Veo que decidieron seguir adelante con su relación, dijo, su tono cargado de sarcasmo. Ricardo se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. Carolina, no creo que este sea el lugar ni el momento para... ¿Para qué, Ricardo?, interrumpió Carolina, su voz elevándose ligeramente. ¿Para recordarte el daño que causas a las personas que dicen importarte? Clara se enderezó en su silla, sus ojos brillando con determinación. Carolina, entiendo que estés molesta, pero... Tú no entiendes nada, espetó Carolina, girándose hacia Clara. ¿Crees que eres especial? ¿Qué contigo será diferente? Ricardo siempre ha sido así, siempre buscando algo más, nunca satisfecho con lo que tiene. Ricardo se puso de pie, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Basta, Carolina. No tienes derecho a venir aquí y arruinar nuestra noche.
Carolina soltó una risa amarga. ¿Arruinar tu noche? ¿Qué hay de los años que arruinaste de mi vida, Ricardo? ¿Qué hay de las promesas rotas, de los sueños destrozados? El restaurante se había sumido en un silencio incómodo, todos los ojos fijos en la escena que se desarrollaba. Clara se levantó también, poniendo una mano tranquilizadora en el brazo de Ricardo. Carolina, dijo Clara suavemente, entiendo tu dolor. De verdad lo hago. Pero esto no ayudará a nadie. Ricardo ha cambiado, ha crecido. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos. Carolina miró a Clara, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego sacudió la cabeza. Espero que tengas razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Por tu bien. Con esas palabras, Carolina se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Ricardo se dejó caer en su silla, su rostro una mezcla de culpa y angustia. Clara, yo, lo siento tanto. No esperaba que esto sucediera. Clara se sentó junto a él, tomando su mano entre las suyas. Lo sé, amor. No es tu culpa. Ricardo la miró, sus ojos buscando los de ella. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de todo esto? Clara sonrió suavemente, aunque sus ojos reflejaban una sombra de preocupación. Porque te amo, Ricardo. Y porque creo en ti, en nosotros. Pero... Ricardo contuvo la respiración, temiendo lo que vendría a continuación. Pero necesito que me prometas algo, continuó Clara, su voz firme. Necesito que me prometas que no hay más secretos, no más dudas. Que realmente has dejado el pasado atrás. Ricardo tomó las manos de Clara entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Te lo prometo, Clara. Con todo mi corazón. Tú eres mi presente y mi futuro. No más miradas al pasado, no más, y sí. Solo nosotros, avanzando juntos. Clara sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Entonces estamos bien. Podemos superar esto, juntos. Mientras salían del restaurante, tomados de la mano y más unidos que nunca, Ricardo no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y ansiedad. Había cerrado un capítulo más de su pasado, pero, ¿a qué costo? ¿Y qué otros desafíos les depararía el futuro? Con Clara a su lado, se sentía preparado para enfrentar lo que viniera. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente le recordaba que el pasado nunca está completamente enterrado, y que las consecuencias de nuestras acciones tienen una forma de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Los días siguientes al encuentro con Carolina fueron tensos para Ricardo y Clara. Aunque ambos intentaban mantener una fachada de normalidad, la sombra de aquella noche en el restaurante parecía seguirlos a todas partes. Una tarde, mientras Ricardo revisaba unos documentos en su estudio, el sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Ricardo, la voz de Clara era suave, casi vacilante. ¿Podemos hablar? Ricardo levantó la mirada, notando la preocupación en los ojos de Clara. Claro, mi amor. ¿Qué sucede? Clara se sentó frente a él, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su blusa. He estado pensando mucho en lo que pasó con Carolina, y, bueno, hay algo que necesito preguntarte. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Acaso Clara había empezado a dudar de él nuevamente? Dime, respondió, tratando de mantener la calma. Clara respiró hondo antes de hablar. Ricardo, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes? Sí, si te hubieras quedado con Raquel, o si tu matrimonio con Carolina hubiera funcionado. Ricardo sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Esta era exactamente la conversación que había estado temiendo. Clara, yo. Por favor, interrumpió ella suavemente, necesito que seas completamente honesto conmigo. Ricardo cerró los ojos por un momento, buscando las palabras adecuadas. Cuando los abrió, miró directamente a Clara. Sí, admitió finalmente.
A veces me lo he preguntado. Clara asintió lentamente, su rostro una máscara de emociones contenidas. Ricardo se apresuró a continuar. Pero Clara, eso no significa que me arrepienta de donde estoy ahora. Contigo. ¿Estás seguro? La voz de Clara temblaba ligeramente. Porque a veces siento que estás ausente. Como si una parte de ti estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Ricardo se levantó de su silla y se arrodilló frente a Clara, tomando sus manos entre las suyas. Mi amor, escúchame. Sí, a veces pienso en el pasado. Es natural preguntarse, ¿qué hubiera pasado si? Pero eso no significa que desee cambiar mi presente. Clara lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Entonces, ¿por qué siento que aún hay una distancia entre nosotros? Ricardo sintió que su corazón se encogía ante el dolor en la voz de Clara. Porque he sido un tonto, admitió. He estado tan preocupado por dejar el pasado atrás que no me he enfocado completamente en nuestro presente, en nuestro futuro. Se levantó y caminó hacia su escritorio, abriendo un cajón y sacando una pequeña caja. Iba a esperar para esto, pero creo que ahora es el momento perfecto. Volvió junto a Clara y se arrodilló nuevamente, abriendo la caja para revelar un hermoso anillo. Clara, te amo. Con todo mi corazón. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo prometerte mi futuro. ¿Te casarías conmigo? No en un futuro lejano, sino ahora. Sin más esperas, sin más dudas. Clara jadeó, sus ojos abiertos de par en par. Ricardo, ¿estás seguro? Más seguro que nunca, respondió él, su voz llena de emoción. Quiero construir una vida contigo, Clara. Quiero despertar cada mañana a tu lado, enfrentar juntos cada desafío que la vida nos presente. ¿Qué dices? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara, pero esta vez eran de felicidad. Sí, susurró, sí, Ricardo. Me casaré contigo. Mientras Ricardo deslizaba el anillo en el dedo de Clara, sintió como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. El pasado, con todas sus complicaciones y arrepentimientos, comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la promesa de un futuro brillante junto a la mujer que amaba. Sin embargo, mientras abrazaba a Clara, una pequeña voz en el fondo de su mente le recordaba que el camino hacia la felicidad nunca es sencillo. ¿Podrían realmente dejar atrás todos los fantasmas del pasado? ¿O habría más pruebas por venir en su camino hacia el altar? Los preparativos de la boda avanzaban a toda velocidad. Ricardo y Clara habían decidido no esperar más y planearon una ceremonia íntima para dentro de un mes. La emoción y la anticipación llenaban el aire, pero también una tensión subyacente que ninguno de los dos podía ignorar completamente. Una tarde, mientras revisaban la lista de invitados en el salón de su casa, el timbre sonó inesperadamente. Ricardo se levantó para abrir la puerta, y su rostro palideció al ver quién estaba del otro lado. Raquel, susurró, su voz apenas audible. Clara se tensó visiblemente desde su lugar en el sofá, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba en la entrada. Raquel estaba allí, de pie, con una expresión indescifrable en su rostro. Hola, Ricardo, dijo suavemente. Sé que es inesperado, pero, ¿podemos hablar? Ricardo miró hacia Clara, quien asintió lentamente, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. Claro, pasa, dijo Ricardo, haciéndose a un lado para dejar entrar a Raquel. El ambiente en el salón era tenso mientras Raquel tomaba asiento frente a Ricardo y Clara. Clara tomó la mano de Ricardo, entrelazando sus dedos en un gesto silencioso de apoyo y posesión. ¿Qué te trae por aquí, Raquel?, preguntó Ricardo, tratando de mantener un tono neutral. Raquel respiró profundamente antes de hablar. Me enteré de su compromiso. Quería felicitarlos en persona. Clara y Ricardo intercambiaron una mirada de sorpresa. Gracias, dijo Clara, su voz mezclando cortesía y cautela. Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí, continuó Raquel. Sus ojos se fijaron en Ricardo. Necesitaba verte una última vez, Ricardo.
para asegurarme de que realmente has seguido adelante, de que eres feliz. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Cómo podía expresar sus sentimientos sin herir a Clara o dar falsas esperanzas a Raquel? Raquel, yo. Comenzó, pero ella lo interrumpió. No, déjame terminar, dijo Raquel, su voz temblando ligeramente. Cuando nos reencontramos hace unos meses, despertaste sentimientos que creía olvidados. Por un momento, pensé que tal vez aún había una oportunidad para nosotros. Clara apretó la mano de Ricardo con más fuerza, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Raquel continuó, pero ahora veo que estaba equivocada. Veo cómo se miran, cómo se apoyan mutuamente. Y me doy cuenta de que lo nuestro pertenece al pasado. Ricardo sintió una mezcla de alivio y una punzada de nostalgia que no pudo evitar. Raquel, lo que tuvimos fue especial. Pero Clara es mi presente y mi futuro. La amo con todo mi corazón. Clara, conmovida por las palabras de Ricardo, habló: Raquel, sé que esto no es fácil. Pero agradezco tu honestidad y tu valentía al venir aquí hoy. Raquel asintió, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Gracias, Clara. Cuida bien de él. Y Ricardo se volvió hacia él una última vez: sé feliz. Te lo mereces. Con esas palabras, Raquel se levantó para irse. Ricardo la acompañó a la puerta, un nudo en la garganta. Antes de salir, Raquel lo miró una última vez, sus ojos llenos de emociones no expresadas. Adiós, Ricardo, susurró, y con eso, se fue. Ricardo cerró la puerta y se apoyó contra ella, su mente un torbellino de emociones. Cuando volvió al salón, encontró a Clara de pie, esperándolo con los brazos abiertos. Se fundieron en un abrazo, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Te amo, Clara, murmuró Ricardo contra su cabello. Más que a nada en este mundo. Y yo a ti, respondió ella, su voz llena de emoción. Mientras se abrazaban, Ricardo sintió que finalmente cerraba un capítulo de su vida. El fantasma del pasado se había desvanecido, dejando solo la promesa de un futuro brillante con Clara. Sin embargo, una pequeña parte de él no pudo evitar preguntarse si esta sería realmente la última vez que el pasado llamaría a su puerta. La boda se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Pero, ¿estarían realmente listos para enfrentar juntos lo que el destino les tenía preparado? La visita de Raquel había dejado a Ricardo y Clara en un estado de reflexión profunda. Esa noche, mientras yacían en la cama, un silencio pensativo llenaba la habitación. Clara fue la primera en romperlo. Ricardo, susurró, girándose para mirarlo en la penumbra. ¿Estás despierto? Sí, respondió él suavemente. No puedo dormir. Clara se acercó más, apoyando su cabeza en el pecho de Ricardo. Yo tampoco. No dejo de pensar en lo que pasó hoy. Ricardo acarició el cabello de Clara, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Lo sé. Fue intenso. Ricardo, Clara levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. El corazón de Ricardo se aceleró. Por supuesto, mi amor. Pregúntame lo que sea. Clara tomó una respiración profunda antes de hablar. ¿Cuándo viste a Raquel hoy, sentiste algo? ¿Alguna duda sobre nosotros? Ricardo se quedó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Sabía que este era un momento crucial en su relación, y que la honestidad era fundamental. Clara, comenzó, su voz suave pero firme. Sí, sentí algo cuando vi a Raquel. Sentí nostalgia por el pasado, por lo que una vez tuvimos. Pero no sentí dudas sobre nosotros, sobre nuestro futuro juntos. Clara asintió lentamente, procesando sus palabras. ¿Y estás seguro de que es suficiente? ¿Que no te arrepentirás más adelante? Ricardo se incorporó, tomando las manos de Clara entre las suyas. Mi amor, escúchame.
Lo que tuve con Raquel fue hermoso en su momento, pero pertenece al pasado. Tú eres mi presente y mi futuro. Contigo, he descubierto un amor más profundo, más maduro. No cambiaría lo que tenemos por nada en el mundo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Oh, Ricardo, susurró. A veces tengo tanto miedo de perderte. No me perderás, aseguró Ricardo, besando suavemente sus manos. Estoy aquí, contigo, por elección. Cada día elijo amarte, elijo nuestro futuro juntos. Clara sonrió a través de sus lágrimas. Y yo te elijo a ti, Ricardo. Cada día. Se abrazaron en silencio, sus corazones latiendo al unísono. Después de un momento, Clara habló de nuevo. Sabes, dijo, su voz mezclada con una risa suave, a pesar de todo, estoy agradecida por lo que pasó hoy. Ricardo la miró, sorprendido. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy, respondió Clara. De tenerte, de lo que hemos construido juntos. Y me hizo ver que nuestro amor es más fuerte de lo que pensaba. Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. Eres increíble, ¿lo sabías? Tu fuerza, tu comprensión, me asombras cada día. Se besaron tiernamente, un beso lleno de promesas y esperanza para el futuro. Mientras se acomodaban para dormir, abrazados el uno al otro, Ricardo no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y anticipación. Habían superado otra prueba, y su amor había salido fortalecido. Sin embargo, una pequeña parte de él se preguntaba qué otros desafíos les depararía el futuro. La boda estaba cada vez más cerca, y con ella, el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. ¿Estarían preparados para lo que viniera? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino? Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, Ricardo cerró los ojos, aferrándose a Clara como si fuera su ancla en un mar de incertidumbre. Mañana sería otro día, otro paso más hacia su futuro juntos. Y estaba listo para enfrentarlo, con Clara a su lado. Los días pasaban rápidamente y la boda se acercaba cada vez más. Ricardo y Clara estaban inmersos en los últimos preparativos, emocionados pero también agotados por el estrés de organizar el evento perfecto. Una tarde, mientras revisaban los arreglos florales en la floristería, Clara notó que Ricardo parecía distante, su mirada perdida en algún punto lejano. Ricardo, cariño, dijo Clara suavemente, tocando su brazo. ¿Estás bien? Pareces preocupado. Ricardo parpadeó, como si saliera de un trance. Oh, sí, estoy bien. Solo, pensando. Clara frunció el ceño, notando la tensión en su voz. ¿En qué piensas? Sabes que puedes contarme lo que sea. Ricardo suspiró profundamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Clara, yo tengo que confesarte algo. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué pasa, Ricardo? Me estás asustando. Ricardo tomó las manos de Clara entre las suyas, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y preocupación. Anoche, recibí una llamada de Carolina. Clara sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. ¿Carolina? ¿Tu ex esposa? ¿Qué quería? Ella me dijo que aún tiene sentimientos por mí, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. Me pidió que reconsiderara la boda, que le diera otra oportunidad a lo nuestro. Clara soltó las manos de Ricardo, dando un paso atrás. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Le dije que te amo, que vamos a casarnos, que no hay nada que reconsiderar, respondió Ricardo rápidamente. Pero Clara, tengo miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Clara, su voz mezclada con confusión y dolor. Miedo de que el pasado siga persiguiéndonos, admitió Ricardo. Miedo de que siempre haya algo o alguien tratando de separarnos. Carolina, Raquel. ¿Cuándo terminará esto? Clara cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para calmarse. Cuando los abrió,
su mirada estaba llena de determinación. Ricardo, escúchame bien, dijo, acercándose a él nuevamente. El pasado siempre estará ahí, es parte de quienes somos. Pero lo que importa es cómo manejamos el presente y cómo construimos nuestro futuro. Ricardo la miró, sus ojos buscando consuelo en los de ella. Tienes razón, lo sé. Es solo que a veces me siento abrumado por todo esto. Clara tomó el rostro de Ricardo entre sus manos. Lo entiendo, mi amor. Yo también tengo miedo a veces. Pero estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Tú y yo, contra el mundo si es necesario. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Ricardo. Tienes razón. No sé qué haría sin ti, Clara. No tendrás que averiguarlo, respondió ella con una sonrisa. Porque no pienso ir a ninguna parte. Se abrazaron fuertemente, el aroma de las flores a su alrededor mezclándose con el olor familiar del otro. Cuando se separaron, Ricardo parecía más tranquilo, pero Clara notó que aún había una sombra de preocupación en sus ojos. Ricardo, dijo suavemente, ¿hay algo más que te preocupe? Él dudó por un momento antes de responder. Es solo que, ¿y si Carolina intenta algo en la boda? ¿Y si trata de sabotear nuestro día especial? Clara tomó una respiración profunda, considerando la situación. Si lo hace, la enfrentaremos juntos. Nuestro amor es más fuerte que cualquier cosa que ella pueda hacer. Ricardo asintió, pero Clara pudo ver que la preocupación aún no se disipaba por completo. Mientras salían de la floristería, tomados de la mano pero con un nuevo peso sobre sus hombros, Clara no pudo evitar preguntarse qué más les depararía el destino antes de llegar al altar. La boda estaba a solo unos días de distancia, y aunque su amor era fuerte, las sombras del pasado parecían alargarse cada vez más. ¿Podrían Ricardo y Clara superar estos últimos obstáculos y finalmente sellar su amor? ¿O el pasado finalmente los alcanzaría, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos? El día de la boda finalmente llegó. El sol brillaba en un cielo despejado, como si el universo mismo quisiera bendecir la unión de Ricardo y Clara. La pequeña capilla estaba decorada con flores blancas y cintas de seda, creando un ambiente de ensueño. Ricardo esperaba nervioso en el altar, ajustándose la corbata por enésima vez. Su mejor amigo, Carlos, le dio una palmada en el hombro. Tranquilo, hermano, susurró Carlos. Todo saldrá bien. Ricardo asintió, pero sus ojos no dejaban de escanear a los invitados, buscando cualquier señal de Carolina o Raquel. Hasta ahora, no había visto a ninguna de las dos. De repente, la música comenzó a sonar y las puertas de la capilla se abrieron. Clara apareció, radiante en su vestido blanco, y Ricardo sintió que el mundo se detenía. Toda su ansiedad se desvaneció al ver a la mujer que amaba caminando hacia él. Mientras Clara avanzaba por el pasillo, sus ojos fijos en Ricardo, un movimiento en la parte de atrás de la capilla llamó su atención. Su corazón dio un vuelco cuando vio a Carolina deslizándose silenciosamente por una puerta lateral. Clara llegó al altar y tomó las manos de Ricardo. «Te amo», susurró ella. «Y yo a ti», respondió Ricardo, su voz temblando ligeramente. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Ricardo no podía concentrarse completamente. Sus ojos seguían desviándose hacia donde había visto a Carolina. Si hay alguien presente que conozca algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, dijo el sacerdote. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo contuvo la respiración, esperando lo peor. De repente, la voz de Carolina resonó en la capilla. «Yo tengo algo que decir». Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Clara apretó las manos de Ricardo, su rostro pálido pero determinado. Carolina avanzó por el pasillo, sus tacones resonando en el silencio tenso. «Ricardo», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Sé que te dije que aún tenía sentimientos por ti, que quería que reconsideraras esto. Pero...». Ricardo y Clara la miraron, conteniendo la respiración. «Pero al verte aquí, con Clara», continuó Carolina,
me doy cuenta de que nunca te había visto tan feliz. Tan en paz. Se volvió hacia Clara. Clara, lamento haber intentado interponerme. Ustedes están hechos el uno para el otro. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carolina mientras hablaba. Solo quería decir que les deseo toda la felicidad del mundo. Y que lo siento. Por todo. Con esas palabras, Carolina se dio la vuelta y salió rápidamente de la capilla, dejando a todos en un silencio atónito. Ricardo y Clara se miraron, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y emoción. ¿Continuamos?, preguntó el sacerdote suavemente. Ricardo asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Sí, por favor. La ceremonia continuó, y cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Clara, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. Clara, comenzó, su voz llena de emoción. Hemos pasado por tanto para llegar aquí. Dudas, miedos, fantasmas del pasado. Pero a través de todo eso, mi amor por ti solo ha crecido más fuerte. Prometo amarte cada día de mi vida, enfrentar cada desafío a tu lado, y construir un futuro lleno de felicidad y amor contigo. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió, Ricardo, mi amor. Eres mi roca, mi compañero, mi mejor amigo. Prometo estar siempre a tu lado, en las buenas y en las malas. Nuestro amor ha superado cada obstáculo, y sé que juntos podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. Mientras intercambiaban anillos y el sacerdote los declaraba marido y mujer, Ricardo y Clara sintieron que finalmente habían llegado a casa. El pasado ya no era una amenaza, sino una lección que los había llevado a este momento perfecto. Salieron de la capilla bajo una lluvia de pétalos de rosa, sus rostros radiantes de felicidad. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Y aunque sabían que la vida siempre traería nuevos desafíos, estaban listos para enfrentarlos juntos, su amor más fuerte que nunca. Los años pasaron, y la vida de Ricardo y Clara siguió su curso, llena de alegrías y desafíos compartidos. Una tarde de otoño, 5 años después de su boda, se encontraban en el parque, observando a su pequeña hija Sofía jugar en los columpios. Ricardo miró a Clara, notando algunas canas prematuras en su cabello y las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de risas y preocupaciones compartidas. Para él, nunca había estado más hermosa. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, notando la mirada de su esposo. Ricardo sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. En lo afortunado que soy. En cómo nuestra vida ha cambiado desde aquel día en la capilla. Clara asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Ricardo. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Sí, lo ha sido, respondió Ricardo. Pero algo en su tono hizo que Clara levantara la cabeza y lo mirara fijamente. ¿Qué pasa, amor? ¿Hay algo más, no es así? Ricardo suspiró, sabiendo que no podía ocultarle nada a su esposa. Recibí una llamada hoy. Era Raquel. Clara se tensó ligeramente, pero su voz permaneció calmada. ¿Qué quería? Está enferma, Clara, dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción. Muy enferma. Quiere verme, una última vez. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Clara tomó una respiración profunda antes de hablar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó suavemente. Ricardo la miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. No lo sé. Una parte de mí quiere ir, darle ese último adiós. Pero otra parte teme que eso pueda, no sé, remover cosas del pasado. Clara tomó las manos de Ricardo entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos. Ricardo, escúchame. Han pasado años. Hemos construido una vida juntos, tenemos una hija hermosa. Nada puede amenazar lo que tenemos. Lo sé, dijo Ricardo, apretando las manos de Clara. Es solo que, no quiero hacerte daño, ni siquiera involuntariamente. Clara sonrió tristemente. Mi amor,
el hecho de que te preocupes tanto por mis sentimientos me demuestra que no tengo nada que temer. Si quieres ir a verla, hazlo. Estaré aquí esperándote. Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. ¿Vendrías conmigo?, preguntó suavemente. Clara pareció sorprendida por un momento, pero luego asintió. Por supuesto. Enfrentaremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho. En ese momento, Sofía corrió hacia ellos, su risa infantil rompiendo la tensión del momento. Mami, papi, miren lo alto que puedo columpiarme. Ricardo la levantó en sus brazos, besando su mejilla. Eres increíble, mi princesa, dijo, su voz llena de amor. Mientras caminaban de regreso a casa, Sofía entre ellos, sosteniendo sus manos, Ricardo no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Gratitud por la vida que tenía, amor por su familia, y una punzada de tristeza por Raquel y el pasado que representaba. ¿Cómo sería ese último encuentro? ¿Qué emociones despertaría en él? Y más importante aún, ¿cómo afectaría esto a su relación con Clara? Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ricardo apretó la mano de Clara, buscando y encontrando fuerza en su toque. Fuera lo que fuera que el destino les deparara, lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. El futuro era incierto, pero su amor era constante. Y con ese pensamiento, Ricardo se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. El día había llegado. Ricardo y Clara se encontraban frente al hospital, sus manos entrelazadas, buscando fuerza el uno en el otro. Sofía se había quedado con los abuelos, ajena a la tensión que embargaba a sus padres. ¿Estás listo?, preguntó Clara suavemente, sus ojos llenos de preocupación y amor. Ricardo tomó una respiración profunda. No lo sé, admitió. Pero tenemos que hacerlo. Entraron al hospital, el olor a desinfectante y enfermedad inundando sus sentidos. La recepcionista les indicó la habitación de Raquel, y con cada paso que daban, Ricardo sentía que su corazón latía más rápido. Finalmente, llegaron a la puerta. Ricardo levantó la mano para tocar, pero se detuvo, mirando a Clara con incertidumbre. «Estoy aquí contigo», susurró ella, apretando su mano. Ricardo asintió y tocó suavemente. Una voz débil respondió desde el interior, «Adelante». Al entrar, la imagen que los recibió hizo que Ricardo sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Raquel yacía en la cama, pálida y demacrada, apenas una sombra de la mujer vibrante que había sido. «Ricardo», dijo Raquel, una pequeña sonrisa iluminando su rostro cansado. «Clara. Gracias por venir». Ricardo se acercó a la cama, Clara a su lado. «Raquel», dijo suavemente, «¿cómo estás?». Raquel soltó una risa débil. «He estado mejor, como puedes ver. Pero estoy en paz». Se hizo un silencio incómodo, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, Raquel habló de nuevo. «Ricardo, quería verlos, una última vez», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Quería decirles que estoy feliz por ustedes. Que me alegra ver que encontraste la felicidad que siempre mereciste». Ricardo sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Raquel, yo». «No, déjame terminar», interrumpió ella suavemente. «Sé que nuestra historia terminó hace mucho tiempo, pero quería que supieras que nunca te olvidé. Que fuiste una parte importante de mi vida, y que te agradezco por los momentos que compartimos». Clara, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Raquel», dijo, su voz llena de compasión, «gracias por ser parte de la vida de Ricardo. Por ayudarlo a convertirse en el hombre que es hoy». Raquel sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Clara, cuídalo bien. Tienen algo hermoso juntos». Ricardo tomó la mano de Raquel entre las suyas, sintiendo lo frágil que se había vuelto. «Raquel, lo siento. Siento no haber estado ahí para ti cuando me necesitaste». «No hay nada que perdonar», respondió Raquel. «Cada uno siguió su camino, y está bien así. Solo quería despedirme adecuadamente esta vez».
Los tres permanecieron en silencio por un momento. El único sonido en la habitación era el pitido constante de las máquinas. Finalmente, Raquel habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Ricardo, Clara, sean felices. Vivan cada día al máximo. Y recuerden que el amor verdadero es el regalo más precioso que tenemos en esta vida. Ricardo sintió que su corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Se inclinó y besó suavemente la frente de Raquel. Descansa, Raquel. Y gracias por todo. Cuando salieron de la habitación, Ricardo se derrumbó en los brazos de Clara, las lágrimas fluyendo libremente. Clara lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. Estoy aquí, mi amor, susurró Clara. Estamos juntos en esto. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, Ricardo sintió como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado de sus hombros. El pasado finalmente había sido puesto a descansar, y el futuro, aunque incierto, parecía más brillante que nunca. Te amo, Clara, dijo Ricardo, su voz llena de emoción. Gracias por estar a mi lado, por ser mi fuerza. Clara lo besó suavemente. Y yo te amo a ti, Ricardo. Siempre. Salieron del hospital hacia la luz del sol, listos para enfrentar lo que sea que la vida les deparara, juntos. El capítulo final de su pasado se había cerrado, pero su historia de amor continuaba, más fuerte que nunca. Los días siguientes a la visita al hospital fueron una montaña rusa emocional para Ricardo y Clara. La noticia del fallecimiento de Raquel llegó una semana después, dejando a Ricardo sumido en una mezcla de tristeza y nostalgia. Clara, siempre a su lado, lo apoyaba en silencio, respetando su duelo. Una tarde, mientras Ricardo miraba por la ventana de su estudio, perdido en sus pensamientos, Clara entró suavemente, llevando 2 tazas de café. Amor, dijo ella, acercándose. Te traje un poco de café. Ricardo se giró, una sonrisa triste en su rostro. Gracias, mi vida. Clara dejó las tazas en el escritorio y se acercó a él, abrazándolo por detrás. ¿Cómo te sientes? Ricardo suspiró profundamente. Es extraño, ¿sabes? Siento como si una parte de mi pasado se hubiera ido para siempre. Raquel, ella representaba tantas cosas. Clara asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Ricardo. Lo entiendo. Fue una parte importante de tu vida. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el atardecer por la ventana. De repente, Ricardo se giró para mirar a Clara. Clara, dijo, su voz llena de emoción. Necesito decirte algo. Clara lo miró, una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Dime, amor. Ricardo tomó las manos de Clara entre las suyas. Estos días, pensando en Raquel, en nuestro pasado, me han hecho darme cuenta de algo muy importante. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué es? Me he dado cuenta de lo increíblemente afortunado que soy de tenerte, dijo Ricardo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Clara, tú has sido mi roca, mi constante. Me has apoyado a través de todo esto, sin dudas, sin reproches. Clara sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Ricardo. No, déjame terminar, continuó él. Verte allí, en el hospital, apoyándome mientras me despedía de Raquel, me hizo darme cuenta de que nuestro amor es más fuerte de lo que jamás imaginé. Eres mi pasado, mi presente y mi futuro, Clara. Clara no pudo contener más las lágrimas. Oh, Ricardo, susurró. Ricardo la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Te amo, Clara. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y prometo que cada día que nos quede juntos, te demostraré cuánto significas para mí. Se besaron suavemente, sus lágrimas mezclándose en un beso que sabía a amor, a pérdida y a promesas de futuro. Cuando se separaron, Clara miró a Ricardo con una mezcla de amor y determinación. Ricardo, hay algo que debo decirte también. Ricardo la miró, expectante. ¿Qué es, mi amor?
Clara tomó una respiración profunda. Estoy embarazada. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y alegría inundando su rostro. ¿Qué? ¿En serio? Clara sintió una sonrisa radiante iluminando su rostro. Sí, lo confirmé ayer. Vamos a tener otro bebé. Ricardo la levantó en sus brazos, girando con ella en el estudio, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando finalmente la bajó, la miró con adoración. Clara, esto es maravilloso. Es como si la vida nos estuviera recordando que siempre hay esperanza, que siempre hay un nuevo comienzo. Clara asintió, acariciando el rostro de Ricardo. Así es, mi amor. Es un nuevo capítulo en nuestra historia. Mientras se abrazaban, mirando juntos el atardecer, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El pasado siempre sería una parte de él, pero el futuro estaba lleno de promesas y nuevas aventuras. Te amo, Clara, susurró contra su cabello. A ti y a nuestros hijos. Son mi todo. Clara lo abrazó con más fuerza. Y nosotros te amamos a ti, Ricardo. Siempre. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Ricardo y Clara se enfrentaban a un nuevo capítulo en sus vidas, más fuertes y unidos que nunca, listos para los desafíos y alegrías que el futuro les deparaba. Los meses pasaron volando, y antes de que se dieran cuenta, Ricardo y Clara se encontraban en la sala de espera del hospital, esta vez por una razón mucho más feliz. Clara estaba en trabajo de parto, y Ricardo caminaba de un lado a otro, nervioso y emocionado a la vez. Ricardo, cariño, vas a hacer un agujero en el suelo, bromeó Clara, respirando profundamente mientras otra contracción la atravesaba. Ricardo se detuvo, tomando la mano de Clara entre las suyas. Lo siento, mi amor. Es que estoy tan nervioso y emocionado. No puedo creer que estemos aquí de nuevo. Clara sonrió, a pesar del dolor. Yo tampoco. Parece que fue ayer cuando nos enteramos del embarazo. En ese momento, una enfermera entró en la sala. Señora Mendoza, es hora. La llevaremos a la sala de parto. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Puedo ir con ella? La enfermera asintió. Por supuesto, señor Mendoza. Prepárese, vamos a conocer a su bebé muy pronto. Mientras seguían a la enfermera por el pasillo, Ricardo no pudo evitar pensar en todo lo que habían vivido para llegar a este momento. Las dudas, los miedos, los fantasmas del pasado, todo parecía tan lejano ahora. En la sala de parto, Clara apretó la mano de Ricardo con fuerza mientras pujaba. Ricardo, jadeó entre contracciones, prométeme algo. Lo que sea, mi amor, respondió Ricardo, besando su frente sudorosa. Prométeme que siempre seremos así de felices, dijo Clara, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. Que pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de amor. Te lo prometo, Clara. Tú, yo, Sofía y este bebé, somos una familia. Nada cambiará eso jamás. Con un último esfuerzo, Clara dio a luz a un hermoso niño. El llanto del bebé llenó la habitación, y Ricardo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Es un niño, anunció el médico, colocando al bebé en los brazos de Clara. Ricardo miró a su hijo, maravillado. Es perfecto, susurró. Igual que tú, mi amor. Clara sonrió, exhausta pero radiante. ¿Cómo lo llamaremos? Ricardo pensó por un momento, recordando todo lo que habían pasado para llegar a este punto. ¿Qué te parece? ¿Mateo? Mateo, repitió Clara, mirando a su hijo con adoración. Me encanta. Mateo Mendoza. Mientras sostenía a su hijo recién nacido, con Clara a su lado, Ricardo sintió una paz y una alegría que nunca antes había experimentado. Este era su futuro, su legado. Todo lo que habían pasado, todas las pruebas que habían enfrentado, los habían llevado a este momento perfecto. Te amo, Clara, dijo Ricardo,
besando suavemente a su esposa. Gracias por darme esta vida maravillosa. Clara sonrió, sus ojos llenos de amor. Y yo te amo a ti, Ricardo. Gracias por ser el hombre que eres, por ser el mejor esposo y padre que podría desear. Mientras la pequeña familia compartía su primer momento juntos, Ricardo no pudo evitar pensar en el futuro. ¿Qué desafíos les esperaban? ¿Cómo sería criar a 2 hijos? ¿Cómo cambiaría su relación? Pero mirando a Clara y a Mateo, Ricardo supo que no importaba lo que el futuro les deparara. Juntos, como familia, podrían superar cualquier obstáculo. Y así, con el sol del amanecer filtrándose por la ventana del hospital, Ricardo, Clara y el pequeño Mateo dieron la bienvenida a un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de promesas, amor y nuevas aventuras por descubrir. La historia de Ricardo y Clara no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Los años pasaron volando, y antes de que Ricardo y Clara se dieran cuenta, Sofía tenía 10 años y Mateo 5. La vida familiar era un torbellino de actividades escolares, juegos y risas. Sin embargo, una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el parque, un encuentro inesperado sacudió su tranquilidad. Ricardo estaba jugando al fútbol con Mateo cuando vio una figura familiar acercándose. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció a Carolina, su ex esposa, caminando hacia ellos con un niño de la mano. Clara, llamó Ricardo, su voz tensa. Mira quién viene. Clara levantó la vista de su libro y sus ojos se abrieron con sorpresa. Oh, Dios mío, murmuró. Carolina llegó hasta donde estaban, una sonrisa nerviosa en su rostro. Hola, Ricardo. Clara. Qué sorpresa encontrarlos aquí. Ricardo asintió, tratando de mantener la calma. Carolina. Ha pasado mucho tiempo. Clara se levantó, poniendo una mano protectora en el hombro de Sofía. Hola, Carolina, dijo, su voz cautelosa pero amable. Carolina miró a los niños y luego de vuelta a Ricardo y Clara. Veo que su familia ha crecido. Me alegro por ustedes. Ricardo sintió una punzada de culpa al ver la tristeza en los ojos de Carolina. Gracias. ¿Y quién es este jovencito?, preguntó, mirando al niño que acompañaba a Carolina. Carolina sonrió, acariciando el cabello del niño. Este es Alejandro. Mi hijo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tu hijo, repitió, su voz apenas un susurro. Clara, sintiendo la tensión, intervino. Es un placer conocerte, Alejandro. ¿Cuántos años tienes? 7, respondió el niño tímidamente. Ricardo hizo un rápido cálculo mental. 7 años. Eso significaba que Carolina había quedado embarazada poco después de su divorcio. Ricardo, dijo Carolina suavemente. Sé que esto es una sorpresa. Yo, debería habértelo dicho antes. Ricardo sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Es mío?, preguntó, su voz ronca por la emoción. Carolina asintió lentamente. Sí. Me enteré justo después de que nos separamos. Quise decírtelo, pero las cosas estaban tan complicadas entre nosotros. Y luego, cuando supe de tu boda con Clara, decidí que era mejor no complicar más las cosas. Clara tomó la mano de Ricardo, apretándola con fuerza. Ricardo, susurró. Está bien. Respira. Ricardo miró a Alejandro, viendo por primera vez el parecido. Sus ojos, su sonrisa, era como mirarse en un espejo del pasado. Yo, no sé qué decir, dijo Ricardo, abrumado por la emoción. Carolina dio un paso adelante. No espero nada de ti, Ricardo. Solo, pensé que era hora de que lo supieras. Alejandro ha estado preguntando por su padre, y, bueno, creo que tiene derecho a conocerte. Ricardo sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Miró a Clara, buscando su apoyo, su comprensión. Clara, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, asintió levemente.
Es tu hijo, Ricardo, dijo suavemente. Tiene derecho a conocerte, y tú tienes derecho a conocerlo. Ricardo se arrodilló frente a Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Hola, Alejandro, dijo, su voz temblando. Yo soy tu padre. Alejandro lo miró con curiosidad y una chispa de esperanza. ¿De verdad? Ricardo asintió, incapaz de contener las lágrimas. Sí, de verdad. Y me gustaría mucho conocerte, si tú quieres. Alejandro sonrió tímidamente y, para sorpresa de todos, se lanzó a los brazos de Ricardo. Mientras abrazaba a su hijo recién descubierto, Ricardo sintió una mezcla de emociones abrumadoras: alegría, culpa, miedo, amor. Miró a Clara, a Sofía y a Mateo, preguntándose cómo afectaría esto a su familia. Clara, como si leyera sus pensamientos, se acercó y puso una mano en su hombro. Estamos juntos en esto, Ricardo, dijo suavemente. Como siempre. Y así, en medio del parque, bajo el sol de la tarde, la vida de Ricardo y Clara dio otro giro inesperado. ¿Cómo integrarían a Alejandro en sus vidas? ¿Cómo afectaría esto a su relación, a sus hijos? El futuro, una vez más, se presentaba incierto y desafiante. Pero mientras Ricardo miraba a su alrededor, a su familia extendida y complicada, supo que, pasara lo que pasara, el amor que compartían sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su historia, uno que prometía ser tan emocionante y lleno de amor como los anteriores. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes para Ricardo y su familia. Integrar a Alejandro en sus vidas no fue fácil, pero